Bonjour. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Están todos con las cámaras apagadas. Sí. Bueno, aquellos que buenas noches quieran... a todos. Yo soy Gerardo Rubinstein, voy a coordinar esta reunión que va a estar a cargo de un gran pintor que se llama Mariano Tapia. Sapia. Sapia, sí, Sapia, sí. Él nos hablará de algunas condiciones necesarias para la creación de un gran arte pictórico. Esta conferencia está organizada por IUSAM Abdeva, IUSAM Instituto Universitario de Salud Mental, Abdeva, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Y es un ciclo de conferencias mensuales. La vez pasada hablamos sobre problemas de adicción a la comida o falta de adicción a la comida. Y la próxima será sobre, a ver, un minuto, de Verónica Dalla, que es una literata, que va a hablar sobre Susan Sontag y lo que ella ha escrito acerca de su visión de la medicina. Bueno, volviendo a Mariano. Mariano es egresado de Bellas Artes, es una persona que tiene muchísima experiencia, tiene muchísimos premios, tiene el premio del Salón Manuel Belgrano, del Banco Provincia. Sus obras están expuestas en el Museo Metropolitano de New York, en la Casa de las Américas en Cuba, en el Museo Sívori. Fue becado por la Fundación Antorchas, da cursos en Bellas Artes y tiene una manera muy particular de pintar que lo hace totalmente diferente y creativo. Bueno, con esta pequeña introducción los dejo en manos de Mariano. Adelante, Mariano. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá. ¿El audio es bueno? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, Gerardo, gracias por lo que dijiste sobre mí. Una pequeña corrección. Yo no tengo ningún estudio formal. O sea, no fui a la Escuela de Bellas Artes, no sentí que ahí podía encontrar lo que yo necesitaba para aprender. Aprendí con artistas, con maestros. Así que, pero todo el resto es así como decís vos. Yo pinto, dibujo, me voy a presentar, alguna gente veo que me conoce, otra gente seguramente no me conoce de los que están aquí esta noche. Pinto y dibujo, nací en la ciudad de Buenos Aires, vivo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, eso es lo que hago todo el tiempo. Con los años se fue sumando gente que quería aprender pintura, y con lo cual tengo un grupo de gente a la que le enseño a pintar, a dibujar. Digamos, una palabra es enseñar, sí. Ellos también me estimulan y me ayudan a mí, ¿no? A lo largo del tiempo sentí que, aparte de enseñarles a pintar y dibujar, también había que hacer hincapié en el estudio del arte, de las manifestaciones del arte de otras épocas, sobre todo en un momento como el nuestro, ¿no? Donde para nosotros es muy común tener acceso a imágenes de culturas tan diferentes en el tiempo y en el espacio. O sea, para nosotros se nos volvió muy común al ojo ver la pintura egipcia, la pintura china, la pintura japonesa, la pintura persa, la pintura impresionista francesa, la pintura renacentista italiana, la pintura norteamericana contemporánea, todo, la gran pintura española. Entonces, empecé a darles de a poquito historia del arte, que en pandemia lo empezamos a hacer por Zoom y tenemos un montón de clases grabadas. En ese sentido, usé una clase de esas para ensayar esta charla que iba a dar acá en el espacio de Abdeva. El título que elegí yo para esta charla, primero les voy a contar cómo creo que vamos a organizarnos. Voy a hablar a grandes rasgos de algunos puntos que yo creo que son los necesarios para la creación de un gran arte, como dice el título de la charla, y vamos a ver distintos ejemplos. Desde luego, esto va a ser muy sucinto, porque
cualquiera de los artistas, de los que van a pasar muy velozmente las imágenes de sus obras, ameritan libros enteros o anaqueles de bibliotecas hablando de su arte. Es decir, va a ser como, ni siquiera como un catálogo, como cuando uno tiene un libro y tiene el índice, va a ser un pequeño índice esta charla. Una charla que ojalá les genere algún tipo a ustedes de curiosidad y ganas de profundizar en alguno de los puntos que vamos a tocar, ¿no? Yo voy a hablaré aproximadamente una hora, un poquito menos, y después haremos algunas preguntas. Yo les sugiero que si tienen alguna pregunta que vayan razonando, se la anoten, y después háganla con libertad. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. O sea, si tienen preguntas que son sinceras y no están hechas con mala leche, háganla y cuestionen y plantéenlas después de lo que yo voy a charlar. Yo empecé con la idea de preguntarme por qué había, qué condiciones eran importantes para cuando aparece un gran arte. De distintas maneras me acerqué a eso. Me acerqué, por ejemplo, hay un comentario que escribe Bioy Casares, que Borges le hace, sobre que Canadá y que Australia no tenían ningún poeta, no tienen escritores, decía. Y uno empieza a mirar, y la verdad que no hay manifestaciones artísticas importantes en Canadá y Australia. Uno dice, bueno, qué sé yo, no hay. Uno empieza a pensar a lo largo del tiempo, yo crecí con la idea que, bueno, que en Argentina había un gran arte. Siempre di por sentado que había un gran arte. Efectivamente, Argentina produjo una enorme cantidad de artistas en determinado momento, ¿no? Entonces, estaba esa situación de yo sentir que estaba en un lugar con mucho arte, y me daba cuenta claramente que otros lugares no tenían arte. No hay un gran arte búlgaro o rumano. Puede haber alguna personalidad, pero nada que uno pueda decir lo que sucedió en Francia, o lo que sucedió en Italia, o lo que sucedió en Japón, o en la Grecia antigua, ¿no? Yo elegí, ahora voy a hablar de las características del arte, de las condiciones que yo considero que son necesarias para el arte, pero elegí unos ejemplos y vamos a hablar primero de esas características y después vamos a verlas si se aplican a los ejemplos que elegí. Les aseguro que estos ejemplos los elegí en función de lo que yo creo de su importancia respecto a sus producciones artísticas, no en función de que se adecúen a las cosas que pensé. Y tampoco quiere decir que montonazos de cosas de las cuales no vamos a hablar hoy, que de lugares que tuvieron un gran arte, no las nombremos no porque no hayan tenido un gran arte, sino porque en una hora es imposible hablar, salvo telegráficamente, de muy pocas cosas como vamos a hacer esta noche. Otra cosa, si bien después van a estar abiertas las preguntas, si en el medio de la charla alguien tiene una pregunta urgente y considera que es verdadera y valedera, que se sienta con la libertad de hacerla, ¿no? Yo creo que eso no va a desvirtuar la charla. Las ideas de las que voy a hablar son ideas que fui hilvanando con el tiempo a lo largo de distintas charlas que di. Es decir, a lo largo del tiempo di charlas, me han pedido que hable sobre la pintura argentina o sobre el acto de pintar en distintas partes del país. Y bueno, con el tiempo fui hilando algunas ideas que después las uní a través de la lectura de la filosofía del arte, por ejemplo, de Hipólito Taine, o de repente algún párrafo perdido del Timeo, de Platón, o por ejemplo, en Thomas Cahill, un editor neoyorquino de origen irlandés que escribió un libro magnífico que se llama De cómo los irlandeses salvaron la cultura, o la conferencia que dio Borges cuando ingresó a la Academia Argentina de Letras, que trata sobre el mismo tema que el libro de Cahill, acerca de los celtas y la academia. Entonces, de alguna manera, todas estas ideas fueron uniéndose, ideas que ahora voy a desarrollar mínimamente, y terminaron dando esta charla que voy a decir hoy. Lo que yo considero que son los puntos
que hacen que exista un gran arte son los siguientes. Yo los considero verdaderos. Podemos discutirlo, pero bueno, yo creo que es imprescindible que haya medios materiales. El arte aparece en sociedades relativamente opulentas o lisa y llanamente opulentas. Un gran arte estamos hablando, es decir, que haya artistas aislados, siempre hay. Esos artistas aislados generalmente se van a centros de cultura. A veces cruzan un océano, a veces cruzan miles de kilómetros para ir a un lugar donde puede haber cultura. Pero en los lugares donde existe un gran arte, existe opulencia. Según la época también, ¿no? Es decir, lo que nosotros consideramos opulencia, qué sé yo, para los griegos clásicos del siglo V a.C., quizás sería la vida de los dioses, ¿no? No nos olvidemos que en cualquier casa de una persona de clase media acomodada de Occidente, hay una cantidad de bienes más sofisticados y complejos que los que había en un palacio real en Micenas. Entonces, digamos, sin el ánimo de ramificarnos al infinito, podemos pensar que hace falta dinero, obvio. Dinero, entre otras cosas, porque genera ocio, porque hay una cantidad de necesidades inmediatas que ya están cubiertas, no hay preocupación por la supervivencia inmediata, por la intemperie, por la comida, y hay un tiempo y un espacio para dedicarse al arte. Eso es un punto, ¿no? Los lugares que vamos a ver hoy, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos cada punto. Otro punto es la libertad. La libertad de pensamiento. A veces la libertad de pensamiento va junto con la libertad de expresión, pero esto no siempre pasa. Hubo momentos en la historia donde había libertad de expresión y libertad de pensamiento. Posiblemente eso era posible en casi todo Occidente, por ejemplo, a principios del siglo XX. Uno relativamente podía decir de todo y podía pensar de todo. En nuestra época se puede decir de todo, pero no se puede pensar de todo. Está prohibido, casi se le podría decir. Y muchas cosas están empezando a prohibirse decir. La palabra que se usa vulgarmente es corrección política. Pero digamos que, por ejemplo, si uno toma... Bueno, no vamos a entrar en periodos así. Vamos a hablar de los puntos fundamentales. Yo creo que en los lugares donde hay libertad de pensamiento es fundamental también para el ejercicio del arte. Un ejemplo notorio de falta de libertad de pensamiento y falta de arte es lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Había medios materiales, no había pensamiento. ¿Qué quiero decir con que no había no había pensamiento para el arte? Y bueno, se podía tocar Beethoven, se podía tocar Mozart. No me vengan con ninguna innovación que no sea esa. Es decir, no había un marco que permitiera pensar cosas distintas. Después, otro punto que es importante es la existencia de una tradición y de lugares de enseñanza que hayan tenido un peso a lo largo del tiempo. Es decir, Argentina es un caso especial, que lo vamos a hablar a lo último de todo. Pero uno podría decir que, bueno, que en todos los lugares donde hubo arte importante, y había toda una tradición de enseñanza. Tal vez porque la idea es que cuando uno tiene un artista notable, en realidad hay 10 grandes artistas atrás. O sea, uno tiene un genio, un gran artista, pero previamente hay 10 artistas buenísimos. Y abajo de eso hay 100 artistas buenos. Y abajo de eso hay 1000 artistas pasables. Y abajo de eso hay 10.000 aficionados. O gente que estuvo acercándose al arte. Es decir, hace falta un lugar de enseñanza, una continuidad de enseñanza, una continuidad de tradición de enseñanza. Y después un punto importante que aparece, donde yo he visto que cuando aparece un gran arte, es cuando también ocurrió
algún tipo de cambio social importante que hizo que apareciera un orden nuevo o que un grupo ordene la sociedad de una manera distinta y novedosa, que mezclándose con la abundancia de bienes, con la libertad de pensamiento, con un lugar que ya había elementos que dan la base del arte, que son lugares de enseñanza, gente que practica el arte, y junto con eso aparece un grupo que además siente que tienen algo importante que decir. Eso no pasa en todas partes. Por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos, les contaba yo al principio, de Canadá a Australia, uno decía, pero esta gente tenía todos los elementos, tenían libertad, tenían bienes materiales en abundancia, hay academias, hay tradición, posiblemente no tenían un sentimiento de que ellos tenían algo importante que decir. En realidad, lo importante lo decía la metrópoli. Ellos eran un borde de la metrópoli. Esta idea, como yo les contaba, me la sugirió Borges, ¿no? Pero bueno, entonces yo diría, más o menos ya viendo que han pasado casi 20 minutos de hablar, Guido, por favor, mandanos unas imágenes de Grecia. Estas son imágenes que todos ustedes conocen. Son muy comunes a los ojos. Pasando, Guido. O sea, esculturas famosas que marcaron imágenes en ánforas que nos han quedado, grandes dibujantes, grandes conocedores de anatomía, un realismo unido a un idealismo de una altura y un nivel técnico altísimo, un sentimiento, bueno, lo que después fue todo el arte griego que ahora vamos a hablar. Estas imágenes a ustedes les resultan familiares, las asocian claramente con el arte griego. Acá de lejos se ve la Acrópolis de Atenas. Gracias, Guido. Ya estamos. Esto que habíamos hablado de estos elementos que se daban para la creación de un gran arte, vamos a verlos cómo funcionan en Grecia. En Grecia había una cultura muy floreciente que ocupaba el Mediterráneo, que era la cultura cretense. Había una cultura continental que se llama vulgarmente micénica. Eran gente que sufrió, que tenía una cultura de abundancia, tenía una cultura de un buen vivir, pareciera, por los objetos que nos quedan. Esa gente recibió una invasión muy fuerte de pueblos que venían del medio del Asia y tuvieron una fusión que duró 300 años aproximadamente, y después de a poco entraron en un periodo de paz. Se mezclaron distintas tradiciones como una cultura tal vez matriarcal que existía en el Mediterráneo con una cultura de otro tipo, ganaderos, que venían del medio de Asia, tal vez una cultura muy patriarcal, pero se mezclaron y empezaron a prosperar. Hacia alrededor de principios del siglo, fines del siglo V, principios del siglo VI, hubo movimientos sociales muy fuertes que terminaron en una especie de gran cambio social que hizo generó un bienestar enorme de riqueza. Es decir, se terminaron unos enormes y gigantescos latifundios y se organizaron cantidades enormes de pequeñas unidades productivas. Esto dio un sentimiento de individualidad muy fuerte a la gente y empezaron a prosperar muchísimo. Por alguna razón, coincidiendo con que había terminado los grandes periodos previos a Grecia, que habían sido tanto Babilonia como Egipto, y Babilonia como heredera de una gran cultura sumeria, había terminado eso, y los griegos que habían pelechado, habían echado buena, se habían vuelto ricos, eran grandes comerciantes, comerciaban de todo tipo de cosas que se puedan comerciar: maderas, cerámicas, aceitunas, aceite de oliva, pescado salado, de todo. Hacían armas, eran grandes armeros, y se volvieron muy ricos.
y diseñaron un sistema que no hay constancia que exista hasta ese momento, que era un sistema en el cual no gobernaba ni un rey delegado por un dios, ni tampoco una teocracia. Intentaron un invento de lo que nosotros llamamos vulgarmente democracia. Entonces, en ese contexto apareció todo tipo de pensamiento de lo más increíble. De alguna manera, las escuelas filosóficas que había en Grecia todavía siguen siendo importantes hoy. Tanto las ideas de los órficos, los pitagóricos, que de alguna manera desembocan en Sócrates, en Platón, las ideas de los estoicos, las ideas de los cínicos, Aristóteles, muchas ramas. La gente pensaba todo tipo de cosas. Tal vez no había libertad de expresión exacta, pero había una enorme libertad de pensamiento. Entonces tenemos que había la verdad era puesta en duda todo el tiempo, no había verdades seguras. Entonces, cuando no existe una verdad totalizada por un Estado o por un Dios o por una religión, es la gente la que termina construyendo la verdad o la realidad, momentánea, en un contexto siempre en movimiento. Entonces, había medios, había una enorme libertad de pensamiento. Había una enorme tradición de aprendizaje de la escultura, de la representación, del dibujo, de la pintura, que en el caso de Grecia era heredado de Egipto, sobre todo. Es importante que en la medida que... Porque los griegos sentían lo que nosotros sentimos a veces o se sentía por Europa. Se sentía que los griegos sentían que tenían que hacer una vez en la vida por lo menos un viaje a Egipto, que era de donde ellos sentían que venían, donde venía la verdadera cultura. Heródoto, Pitágoras, todos se fueron en su momento a Egipto a hacer su viaje. Cuando Egipto cayó bajo los persas, ya venía muy cuesta abajo, y cuando cayó sobre los persas, los griegos se pararon de otra manera frente a la realidad, frente a la cultura, y cambiaron el canon que habían heredado de los egipcios. Lo cambiaron el canon en sus esculturas, cambiaron el canon del calendario. Los griegos usaban un calendario egipcio que tenía que ver con la salida de la estrella Sirio, que tenía que ver con las inundaciones del Nilo. Entonces, se pararon en otro lugar. Y cuando yo les decía a ustedes que aparecen grupos que sienten que tienen algo nuevo que decir, algo, le gritan al mundo, acá estamos, somos los griegos. En el Timeo cuentan, están en el diálogo con Sócrates, y hay uno que dice que, bueno, el tío abuelo de él había conocido a Solón, que había sido el gran reformador griego, y que Solón había ido a Egipto, y que en Egipto Solón se pone a hablarle a los sacerdotes en un templo en Sais de todas las cosas que estaban haciendo los griegos. Es decir, el tipo se sentía orgulloso de ser griego, decía, acá estamos nosotros los griegos. Y se lo decía a gentes de los cuales ellos eran conscientes, los griegos, que tenían una cultura milenaria literal. De hecho, el sacerdote egipcio le responde, Solón, ustedes son como niños. Los griegos son como niños, no tienen historia. Pero Solón estaba convencido que ellos estaban en el centro del mundo. Estos elementos que yo les estoy diciendo, también los podemos encontrar, por ejemplo, en Italia. Guido, poné la carpeta de Italia. Ahora vamos a ver unas imágenes de Italia que todos ustedes conocen, ¿no? Es decir, el dibujo de Leonardo. Anda pasando nomás. Botticelli, la consagración de la primavera. Es decir, imágenes que son todas muy conocidas. El otro es el nacimiento de Venus, esta es la consagración de la primavera. Imágenes que no son muy conocidas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó en las ciudades de Italia que a partir del siglo XIII empezó un gran y gigantesco arte, ¿no? Entonces, todas estas imágenes, todos ustedes la tienen en las retinas, la tienen desde siempre, desde que son chicos, ¿no?
Este es el Cristo de Mantegna. Acá tenemos a Paolo Uccello. Grandes obras, grandes artistas. Es más fácil hablar de ellos que están más cercanos a nosotros porque sabemos más cosas. Vamos a la pantalla nuestra, Guido, por favor. Entonces, ¿qué pasó acá? Después del siglo X, del siglo XI, a partir del siglo XI aproximadamente, hay un orden que se empieza a desarmar en Europa, que es un orden que se había establecido después de la caída de Roma. Después de la caída de Roma y agravado por el Islam, que fue una fuerza muy fuerte sobre Occidente, el antiguo orden del Imperio Romano, que era una continuación cultural del mundo griego, colapsó. Ese colapso llevó a un mundo en el cual el mundo de la Edad Media era un mundo con una verdad revelada, no se podía discutir esa verdad. De hecho, las persecuciones a los heréticos son famosas en todo el principio del cristianismo, en los siglos 3, 4, 5, son incontables. La violencia ejercida dentro de distintos grupos por la verdad, la violencia física ejercida por la verdad, los asesinatos en masa a aquellos que no eran cristianos, es decir, por Carlomagno, por ejemplo, planteaban que, bueno, no había dudas, el mundo era el mundo de la Iglesia romana. No había dudas. Pero, a partir después de las cruzadas, Europa, que había vuelto a un mundo de supervivencia, de una economía de supervivencia, a un mundo muy plegado sobre sí mismo, a un mundo donde había desaparecido la cultura como había existido en la antigüedad clásica, ya no existían bibliotecas, había grupos de gente dedicados a salvar libros, donde toda manifestación artística era religiosa. Y ese orden con las cruzadas, cuando Occidente sale a enfrentarse al Islam en cercano Oriente, en Jerusalén y en Bizancio, entran en choque con un mundo, claro, que ellos empiezan a ver opulento y riquísimo. Claro, iban unos tipos que iban con una ropa de cuero mal curtido y se encuentran con unos árabes y unos bizantinos vistiendo ropa de seda, con técnicas sofisticadas, con baños, con afeites, con cultura. Entre eso y un cambio climático importante que hubo en esa época, ese cambio climático tuvo que ver con que empezó un calentamiento global, el clima del mar subió, el clima de la temperatura de la Tierra subió, se volvió más benigno. Y como consecuencia quizás de la lucha contra grupos heréticos que se habían planteado en el sur de Francia, se llamaban los cátaros, y en el norte de Italia, que eran gente que eran tejedores, y de a poco empezó a aparecer grupos de gente que empezó a fabricar cosas y a generar riqueza. El mundo medieval es un mundo donde la riqueza era esta mano, por ejemplo. Esta era la riqueza. Entonces, vos tenías esto, tenías un 20% de riqueza. Vos tenías esto, tenías un 40%. No existía el concepto de creación de riqueza. De hecho, la idea de riqueza era algo que se robaba. La riqueza venía de la tierra. Pero en Flandes y en el norte de Italia empezaron a aparecer ciudades mercantiles que nunca habían perdido del todo su autonomía en la Edad Media y que por el hecho de ser mercantiles y portuarias tenían más relación con el mundo. Y en esas ciudades, de a poco, empezaron a reanudar el comercio después del reencuentro de Europa con el Islam, y empezaron a generar una enorme riqueza. Ahora bien, en ese momento había una figura que era el Papa,
Y el Papa se apoyaba en todos aquellos que tenían tierra. Pero empezaron a aparecer gente que quería dominar una parte sustancial y sobreponerse a todos esos que tenían la tierra, lo que eran los reyes. Los reyes se trataban de apoyar en los que fabricaban cosas. Y empezó a haber un movimiento de pensamiento y de libertad, dado con esta lucha sorda, a veces materializada en guerras de religión, a veces materializada lisa y llanamente en luchas de poder económico, empezó a dar lugar, y además en medio de una enorme creación de riqueza, empezó a dar, y al mismo tiempo con la caída de Constantinopla, con lo cual, después de 1000 años, Constantinopla cayó en poder de los turcos, y ahí se habían mantenido durante 1000 años una cultura griega que volvió a la antigua Europa, y esa mezcla de medios económicos, de libertad de pensamiento, porque había poderes que estaban enfrentados entre sí, entonces cada uno defendía opiniones distintas, se pensaban cosas muy distintas. Y esos que se habían enriquecido sentían claramente que tenían algo que decir. Por ejemplo, el Dante, y ya los vimos con estas obras, Leonardo, sentían que estaban diciendo, estamos descubriendo un mundo. También ellos sentían que estaban redescubriendo. Cuando vemos los cuadros de Botticelli que pasaron rápido ahí, ellos también sentían que estaban que volvían a gritar al mundo la verdad del mundo griego. Y, indudablemente, habían persistido escuelas de arte que eran literalmente milenarias. Literalmente milenarias. Guido, vamos a pasar al Japón, por favor. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? Sí, sí, adelante. Bueno, estas son algunas imágenes. Anda pasando, Guido. Algunas imágenes del gran arte que se manifestó durante lo que se llamó el periodo Edo japonés. Estamos viendo trabajos de Hiroshige. Se dieron circunstancias en las cuales esto que están viendo acá, estos árboles, es algo que tiene 6 metros de largo, este dibujo. Pueden ver y apreciar la sutileza y la belleza, ¿no? Y además estamos viendo todas estas pequeñas obras que estamos viendo a vuelo de pájaro, las estamos viendo dentro de un periodo que abarcó 300 años aproximadamente, ¿no? Este también tiene 6 metros de largo, este árbol, ¿no? Que es hermosísimo por otro lado. Como pueden ver, un arte sofisticado, variado, que incluye muchísimos aspectos de la representación, la vida social, el paisaje, la naturaleza. Bueno, vamos a pantalla, Guido, cuando estén las de Japón. Entonces, en Japón, después de muchas luchas internas que hubo por la hegemonía de poder, había como muchos señores que dominaban pequeñas partes del país de Japón. En un momento, a principios del siglo XVII, uno de esos jefes se impone sobre los otros. Se impone el hombre, llega a un acuerdo con todos, dice, bueno, yo voy a ser el jefe, todos ustedes son gente muy importante y vamos a trabajar juntos, pero por las dudas, yo quisiera que la familia de ustedes se venga a vivir todas juntas a una ciudad. Los quería tener ahí cerca, vos te haces el loco, te mato a tus hijos, te mato a tu mujer, etcétera, etcétera. Entonces, se empezó a crear lo que es actualmente la ciudad de Tokio. Entonces,
que nunca había existido, una gran corte. Todos los señores feudales llevaron todas sus familias y parte importante de su gente allá a Tokio. Entonces, este periodo se caracteriza por una larga paz, 300 años de paz aproximadamente, y con la aparición de grupos que empezaron a tallar, a tener peso, grupos de artesanos, grupos de profesionales, grupos de distintos grupos de trabajadores expertos en distintas cosas, que les empezó a ir bien. Obviamente no eran la nobleza ni la clase guerrera, que eran los samuráis, ¿no? Pero esto les iba bien. En esas tensiones que había entre estos grupos, y con un sentimiento general de que el Japón era buenísimo en sí mismo, de la población, y muy celoso de su cultura, y sobre todo muy celoso de la introducción de Occidente en el Japón, muy celoso. Y en la conciencia enorme de algo que, por llamarlo de alguna manera, podremos llamar la japonesidad, como quien habla de la argentinidad. Ellos se sentían que tenían una cultura buenísima, eran muy conscientes de eso. Entonces, ese periodo de mucha paz, y de estabilidad, en una sociedad muy laboriosa, y una sociedad que, sin haberse cerrado del todo, admitía a cuentagotas distintos elementos que venían de Occidente, que ellos los tomaban en la medida que podían generarles bienestar y riqueza. En el caso de lo que nos importa a nosotros, puede ser, por ejemplo, el azul de Prusia, que ellos les cambió el grabado, que es algo que venía de Occidente, ¿no? Pero digamos que eran prósperos, se volvieron muy prósperos los japoneses. Esa prosperidad iba acompañada de una libertad de pensamiento, no libertad de expresión. Algunos de los artistas de los que vimos, recién pasamos así al vuelo de pájaro, tenían problemas con el orden establecido, como Utamaro, tenían problemas con la policía, por llamarlo de alguna manera, porque se metían a dibujar mujeres de funcionarios, o de repente Yaraku, que dibujó a actores famosos y no los dibujaba tan lindo como se esperaba que los dibujaran, como que se burlaba, y eso le tuvo un costo enorme. Es decir, se podía pensar lo que se quisiera. Era más difícil decirlo, pero había mucha libertad de pensamiento. Y como les decía antes, también había mucho dinero, ¿no? Había muchos medios. Fíjense que una parte importante del arte japonés de los siglos XVII, XVIII y XIX son grabados extremadamente populares. Los grabados se vendían en la calle, iba un hombre con un carrito, como si fuera un cartonero, y tenía un carro con alambres, y en los alambres iban colgados los grabados nuevos, y él gritaba, salió el grabado nuevo, a los nuevos paisajes, a la nueva chica, bla, bla, bla. Y también el arte se movía en distintos niveles, y también como esos enormes paneles que vimos de esos árboles bellísimos, era un arte aristocrático. Jugaba en todos los niveles el gran arte, en todos los niveles. Y el Japón tenía una larga tradición de enseñanza del dibujo, larguísima. Es decir, eran sociedades conservadoras, pero al mismo tiempo eran conservadoras y se decían que uno reivindicaba al maestro, no era importante la originalidad, pero eso no les impedía ser originales. Les alcanzaba con decir que en realidad esto es lo que había hecho su maestro, punto. Era una innovación total, pero ellos se amparaban en eso, ¿no? Y como les decía antes, esta sensación de que aparecen grupos nuevos, aparecieron grupos claramente nuevos, que además tenían intenciones estéticas y visiones del mundo muy distintas, ¿no? Imagínense, esto es para tener una idea de lo que estamos hablando, y como dato, como historia chacotera, para amenizar un poco la charla. Hay un grabado, es decir, el grabado popular
tenía varias líneas. Uno era una línea que hacía paisajes, otra era una línea que se dedicaba a los monstruos y a las fábulas y a los fantasmas, cada uno con artistas increíblemente buenos, ¿no? Y después tenía una línea que era la línea erótica. Dentro de la línea erótica, me acuerdo cuando lo vi por primera vez, me llamó mucho la atención de un caballo teniendo, o sea, una mujer teniendo sexo con un caballo. Digo, mira, me dije yo. Empiezo a estudiar, empiezo a leer cuando lo vi por primera vez, y empiezo a entender, me empieza a explicar los historiadores, que el trasfondo es un trasfondo social. El trasfondo de ese grabado era decir, mira, los caballos de los tenderos, de los comerciantes y de los artesanos son tan buenos y tan poderosos para hacer el amor como los caballos de los samuráis. El caballo era un símbolo de virilidad. Estaban hablando de una tensión entre distintos grupos. Claro, uno lo ve desde la ingenuidad o de los prejuicios o de la ignorancia liseyana que tiene uno, y uno ve cualquier cosa. Pero bueno, en todo caso yo lo que siento es que se cumplen también en este periodo en Japón, en una cultura muy distinta, todo lo que hablamos. Hay muchos medios, hay libertad de pensamiento, hay tradición en enseñanza, y también hay grupos que aparecen y tensión entre grupos que dicen, aquí somos, nosotros tenemos algo que decirle al mundo. En el caso de Japón eran grupos que se decían entre ellos, pero también un sentimiento muy fuerte de quiénes eran ellos. Vamos a la Francia, por favor. Todas estas imágenes ustedes las conocen. Las van a asociar inmediatamente con lo que se llama vulgarmente impresionismo, o con posimpresionistas como Toulouse, que estamos viendo acá. Es decir, son todas imágenes muy conocidas de grandes pinturas y de grandes artistas que se desarrollaron en la Francia entre mitad del siglo XVIII, entre mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí recién veíamos a Monet, acá vemos a Gauguin. Todos nombres que a ustedes les resultan muy familiares, ¿no? Este es Bonnard, este es Matisse. Entonces, cuando uno ve la Francia, uno empieza a ver que se cumple todo. La Francia, en el siglo XIX, era un imperio. Era un imperio con colonias en distintas partes del mundo, en África, en Oceanía, algunos restos que quedaban en América. Guido, silencia por favor a Rubinstein. Hay, como les decía, era un imperio la Francia. Era un imperio que además estaba a la cabeza. Este es un tema, claro, se nos escapa un poco. Voy a redondearlo después de hablar de Argentina. Háganmelo recordar. El tema de las otras artes, no solamente la pictórica, porque esto es fundamental también. En la Francia era una sociedad muy opulenta. Una sociedad muy opulenta. Opulenta, además, asociado a que Francia había entrado de lleno en la revolución industrial. Ustedes todavía hoy, parte de las marcas de autos que usamos son francesas, la tecnología que viene de Francia es francesa, los objetos que vienen de Francia son de muy buena calidad. O sea, y eso se armó en el siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, era tan importante Francia en el mundo
que el idioma internacional de la diplomacia era el francés. Entonces, podemos pensar, bueno, ¿tenían dinero? Sí. ¿Tenían medios? Tenían muchísimos medios. ¿Tenían libertad? En extremo. Ellos, después de la Revolución Francesa y después del terror, la Francia había asumido que tenía una enorme libertad de pensamiento. Porque también pasa otra cosa, sin libertad de pensamiento no existe tampoco el avance científico, no existe la ciencia. Pero eso lo vamos a hablar un poquito después, cuando terminemos de hablar de Argentina. Entonces, ¿tenían tradición los franceses? Sí. Tenían enormes pintores que se podían remontar al Renacimiento, pero además ellos podían reivindicar las grandes obras que se realizaron en el medioevo en Francia. Las grandes obras hechas por artistas desconocidos que hicieron las catedrales, ¿no? Los grandes artistas medievales, góticos. Entonces, tenemos que tenían tradición, sí, muchísima. Pero además, la tradición, en el caso de, a diferencia del Japón, y también a diferencia de Grecia, porque los griegos eran un pueblo nuevo relativamente, ¿no? Y venían de un periodo oscuro, en el cual no queda mucho registro escrito, pero los franceses podían tener, por ejemplo, tomaban a Julio César y tenían a una enorme figura de la historia, que al mismo tiempo era un gran escritor, hablando sobre la Galia. Es decir, la cultura y la tradición en ellos era muy importante, y también, por lo tanto, una gran conciencia de ser francés, ¿no? Hay una palabra que es para designar a alguien que es extremadamente nacionalista, que es chauvinista, que viene un personaje de una novela que se llamaba Chauvin, que era, creo que La Pimpinela Escarlata, no me acuerdo qué novela era, pero era un fanático de la Revolución Francesa, francés, era un fanático francés. Entonces, digamos que uno entiende que en Francia hay una enorme libertad y una enorme prosperidad. Esa libertad y esa prosperidad hicieron una cosa que también pasó en Grecia. De Japón no lo sé, pero de Grecia sí, y de Italia también. Atrajo gente de todas partes. Claro, porque ahí había libertad y porque había medios. Alguien que tiene talento y vive en un lugar sin libertad y sin medios, y nada, se va a un lugar donde hay libertad y medios, si tiene capacidad. Y también había academia en Francia. La academia francesa, por definición, la academia es la academia francesa de artes, ¿no? Y después de la Revolución Francesa, aparecieron de a poco grupos que ya estaban muy lejos de la nobleza, que tenían una manera de sentir y de vivir el mundo, que se sentían brutalmente orgullosos. Flaubert se burlaba en parte de esa gente cuando leemos el diccionario de las pavadas que escribe Flaubert, el diccionario de los lugares comunes. Vamos a encontrar lo que era el orgullo de sentirse francés. Pero se sentían orgullosos y con mucha razón, ¿no? Entonces vemos que también acá se cumple eso. Había aparecido grupos nuevos que habían agregado algo nuevo a la Francia, tenían academias, tenían algo que decir. La manera de vivir francesa es la mejor. Y se lo decían a los ingleses todo el tiempo, y ni hablar a los alemanes, a los come salchichas, o esa gente inglesa que toma té y vive en la niebla. También el francés, una manera de ser francés, es considerar que el mundo es Francia y no hay otra cosa. Es otra historia, ¿no? Y después tenemos, por último, antes de pasar a las preguntas, tenemos Argentina. Vamos a pasar un cachito por el tema de Argentina. Acá estamos viendo
una escultura de Lola Mora. Lola Mora fue una enorme, gigantesca mujer, nacida en Tucumán, enorme artista. Lola Mora era amante de un presidente. Yo no me imagino un presidente argentino teniendo relaciones íntimas con un gran artista o con una gran artista. No, no le da la cabeza, ¿no? Esto es Sívori. Este es El despertar de la criada, una pintura increíblemente magnífica, que vale la pena ir al Museo de Bellas Artes, nada más que a ver esta pintura. Lo mismo que vale la pena ir hasta la Costanera a ver la pintura, a ver el gran grupo escultórico de Lola Mora. Sigamos viendo, por favor. Esto es Sul Solar. Sul Solar, como dice Borges, es la persona que pensaba el universo. Eso es típico, quien piensa el universo es típico de lugares donde uno se siente el centro del mundo. Argentina a principios del siglo XX se sentía el centro del mundo. Los artistas argentinos se sentían el centro del mundo. Pero no nos adelantemos, sigamos viendo. Este es Cúnsolo, un artista muy particular, que estas pinturas son de la década del 30. Este es Fortunato La Cámara. Guido, fíjate si le puedes hacer una pequeña ampliación a este. Si se puede, si no, no importa. Miren lo que es este cuadro de La Cámara. Este cuadro de La Cámara es lo más parecido a un poema de Borges. El tema de este cuadro es el tiempo y la fugacidad del tiempo. Uno ve una luz que entra por una ventana, no ve nada más. Pega ahí un momento. Es como el verso de Salvatore Quasimodo, y de pronto anochece. ¿Es Quasimodo? No, me parece que me estoy confundiendo, pero bueno, no importa. Sigamos pasando. Esto es Policastro. Fíjense la libertad de pensamiento que había en Argentina. Este artista parece japonés o parece chino, y es Enrique Policastro. Este cuadro se llama Los Altos de Bariloche, del barrio de Bariloche. El poema que dije antes era de Giuseppe Ungaretti, no de Salvatore Quasimodo. Y de pronto anochece. Este es Antonio Berni, un enorme pintor, enorme, bajo todo punto de vista. Un enorme artista. Entonces, cuando uno piensa en Argentina, y esta parte tal vez sea como más íntima, ¿no? Hablar de Argentina porque nos toca y nos toca además en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En el cual, quien más, quien menos, tenemos a alguien familiar, o un amigo, o un hijo, o un primo, un sobrino, que está afuera, o se está yendo afuera, o está a punto de irse afuera, o que está soñando con irse. Pero a principios del siglo XX nació toda una generación de argentinos, en los cuales no voy a hablar solamente de los artistas plásticos, sino de todo el momento. Hablar no es la palabra, un pequeño índice. Pienso en Borges, en Cortázar, pienso en Roberto Arlt, en Armando Discépolo, no Enrique Santos Discépolo, Armando Discépolo, que escribió unas obras de teatro increíbles, en Arturo Cancela, en Bioy Casares, en Nicolás Olivari, en Antonio Berni, en Fortunato La Cámara, en Sul Solar. ¿Qué características tenían en común esta gente? Y los que hicieron el tango es una cosa sofisticadísima. Obviamente, es como todo. Hay cosas flojas, buenas, malas y absolutamente buenísimas. Las cosas buenísimas del tango son muchísimas y son, por alguna razón misteriosa, y no vamos a entrar a ahondar en ese tema, son muy poco conocidas. Pero yo les voy a decir algunos pocos nombres. Julio De Caro, Aníbal Troilo, Pugliese, Di Sarli, entre tanto, Fresedo, Salgán, que han hecho una música extraordinaria y que claramente
causó impacto en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces uno pregunta, ¿qué corno pasó acá? ¿Qué pasaba acá? Argentina hace 120 años era de los países más ricos del mundo. Generaba riqueza. Mis abuelos llegaron así. Llegaron porque acá podían hacer una vida distinta a la de Europa. Y de hecho lo hicieron, ¿no? Había muchísima libertad de pensamiento. Muchísima libertad de pensamiento. Y todos estos que nombré sentían una cosa: soy argentino, somos lo mejor del mundo. Ahora nosotros, miserablemente, solamente nos queda decir somos lo mejor del mundo jugando al fútbol. Por suerte, por lo menos nos queda algo, porque han sido enormes y gigantescos jugadores. Pero en aquella época se podía decir de todo. De todas las cosas, somos los mejores. Claro, Argentina es un país vacío, un país muy fértil, y llegó un montón de gente muy trabajadora. Y claro, es una riqueza enorme. Hace pocos días, hace un tiempito, no hace tan pocos días, hace 4 o 5 meses, hablé con un filósofo, Thomas Abraham. Me lo encontré en un lugar y charlamos un rato. Me explicó que estaba escribiendo sobre la década del 30. Y él decía, no entendía por qué se la consideraba, dice, se la consideraba la década infame, pero había artistas que yo... Claro, pero nos olvidamos que en Argentina había pobreza, pero era la pobreza que hay en los países opulentos. Es decir, nosotros en este momento en Japón, o en Estados Unidos, o en Alemania, hay gente pobre. Una gente pobre en Alemania, o en Estados Unidos, o en Japón, acá en Argentina serían de clase media acomodada. Argentina era así. Eso permitió que hubiera muchísimo dinero, que ese dinero, una parte, permitiera a un montón de gente hacer arte. Piensen en una orquesta de tango de la década del 20. Imagínense un piano, 3 violines, 2 chelos, un contrabajo, 3 bandoneones y 3 violines. ¿Qué estamos hablando? $1 millón. Es decir, había mucho dinero y había un montón. Esto es un punto para hablar. Y también aparecían grupos que, claro, empezaban a tener dinero, empezaban a estudiar, empezaron a aparecer grupos sociales nuevos y tenemos algo nuevo que decir. El tema de Argentina es un país muy nuevo. A diferencia de México, de Perú, no tenía una tradición de prehispánica importante. Uno hace un pozo acá, hago un pozo en el patio, abajo de acá hay pampa, no hay otra cosa. No hubo otra cosa. Entonces, a partir del año 1853, empezó a haber de a poco artistas que empezaron a enseñar. Y a partir de la década del 80, 1880, eso empezó a ser más fuerte. Grandes artistas como Sívori u otros, o la Cárcova, sacrificaron parte de su ejercicio artístico para crear las condiciones de academia que hacían falta para aprender, ¿no? Yo creo que para tratar de entender lo que pasó con Argentina, uno podría pensar en la tesis que plantea Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, un filósofo español. Son 3 tomos, gordos, Los enemigos del comercio. La tesis de Escotado es que en las sociedades opulentas llegan a un pico de opulencia, y en ese momento que llegan al pico de opulencia aparece el germen del pobrismo. Estamos haciendo las cosas mal, ¿para qué nos queremos enriquecer? Tenemos que ser pobres. Ahora me da la sensación que hemos caído en el otro sentido. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. La idea, en todo caso, y con esto tal vez antes de pasar a las preguntas cerremos, es que, bueno, volvamos, hace falta medios. Los países que no tienen medios, que están preocupados por sobrevivir, no tienen arte. Tampoco tienen artistas que se van a otro lugar, no tienen. La gente está preocupada por comer, por cómo vive el día siguiente, o cómo salvarse de un tifón, qué sé yo. Donde no hay medio no se puede.
Donde hay libertad, si por más que haya medios, no hay arte. Hay imitaciones antiguas y esterilizadas de cosas que fueron significativas en otras épocas y en otros lugares. Nada que nos cuestione nuestro momento. Ni formalmente, ni de pensamiento, ni filosófico, ni como sea. Nada. Como la verdad ya está concluida en los lugares totalitarios, no hay nada nuevo que decir. Por eso, en la Edad Media, en la primera Edad Media, el primer milenio cristiano, no aparece un arte importante, porque no había nada que decir. Ya estaba dicho todo por la Biblia y por los padres de la Iglesia, para hablar de la vida cotidiana. Entonces, no existía un gran arte, ni grandes escritores, ni grandes pintores. Existen compiladores, qué sé yo, como Isidoro de Sevilla en el siglo VIII, historiadores como Saxo Gramático, que escribió una historia de los daneses, pero no existe alguien como el Dante, como el Boccaccio, algo parecido a Botticelli o a Miguel Ángel, no existe. Pero bueno, espero que... Estuve una hora hablando, Ojito, ojo al piojo. Espero que les haya entretenido un poquito algo de todo esto y espero que tengan alguna pregunta. Si no, nos vamos a dormir o a comer. ¿Qué dicen? ¿Alguna? ¿Tenés una pregunta de Fabio Álvarez? Dime vos, Fabio. Adelante. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Me encantó la charla, me encantó la conferencia. Yo quería introducir, creo que está implícito en todo lo que vos contabas, pero yo quería introducir, si es posible, para pensarlo todos juntos, ¿no? El concepto del conflicto. Que yo intuyo que cuando vos hablas de que tengan algo que decir, yo creo que está implícito dentro de esa concepción. Porque yo me preguntaba si, digamos, otro de las condiciones que uno podría pensar para... Y ahí lo pienso tanto a nivel cultural como a nivel personal, y ahí permitime más una aproximación psicológica, si no es también necesario la presencia de cierto nivel de conflicto o de conflictividad para la producción del arte, tanto a nivel cultural como a nivel personal, que una veces como psicólogo uno piensa si cierto nivel de drama, me sale decirlo así, o de guión dramático, desde el punto de vista más individual, me refiero ahora, si también no es una de las condiciones necesarias para el gran arte. Te dejo la palabra. Esta tarde, mientras me anotaba los puntos, taché conflicto. ¿Por qué? Porque empecé a pensar que, de alguna manera, es imposible la sociedad humana sin conflicto. O sea, empecé a pensar si, en definitiva, es como, es una exageración, porque comparto lo que decís, pero me da la sensación que está implicada en todo el resto de las otras cosas, el conflicto, la fuerza. Es decir, grupos que aparecen, algo que tienen que decir, porque alguien no tiene algo que decir. Si tenés libertad es porque hay gente que no quiere libertad. Es decir, y cuando creás condiciones materiales mejores es porque tuviste que hacer algún tipo de esfuerzo o cambiar algún tipo de dinámica para conseguirlo. Entonces, yo de dónde pensaba, yo tenía la idea de conflicto, que la modifiqué, sin embargo, claro, también la pensé muchísimo. Entonces, ¿cómo lo pensaba? Pensaba, bueno, los países nórdicos, ¿será que no tienen conflicto? Pero después, ¿sabés qué me modificó? Porque decía, bueno, los países nórdicos los conflictos están muy bajados, pero cuando leí las novelas de Mankell me di cuenta que el conflicto existe siempre y que en realidad el tema era tal vez que no es que no tuvieran conflicto, sino que no tenían nada que no se sentían que tenían algo especial que decir. Esa es mi sensación. Y también en el caso personal, el tema es que, bueno, a nivel personal,
el conflicto es importante para trabajar, claro, como artista. Pero, vamos, en la clínica lo verás todo el tiempo, en el sillón del analista. El portero no tiene conflicto, el colectivero no tiene conflicto, el economista o la mujer economista o la médica no tiene. Es decir, vivir te tira un conflicto. Y si te conseguís las condiciones perfectas para vivir, ¿cómo te escapas del paso del tiempo, de los achaques de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, del accidente, de lo azaroso, de la pérdida, de la angustia, del sentido del paso del tiempo o del sentido del sinsentido? O sea, mi sensación es que, digamos, tenía miedo de que ya estuviera incluido en todo. Tenía miedo de ser redundante. Pero eso tal vez sea un prejuicio mío. Tal vez sea, ya que estamos en un ambiente de analistas, tal vez era porque mi maestro hablaba mucho del conflicto y yo dije, no, me voy a diferenciar de mi maestro. Ponele. Es una posibilidad, ¿no? Bárbaro, se entiende. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta quedó? Acá hay una pregunta. Primero, bravo, felicitaciones por la charla, muchas gracias de parte de Luis Minuchin. Y Jorge Richard pregunta, ¿qué hay de la originalidad y la recreación? ¿Es imprescindible contar con modelos previos para crear? ¿Te repito la pregunta? No. Lo que pasa es que esto también depende de cada cultura. Es decir, nosotros, por ejemplo, aparece un fantasma y decimos, eso es, por ejemplo, en un cuento, decimos es literatura fantástica. O si lo ponemos en una pintura, unos fantasmas, decimos es una pintura fantástica. Pero los chinos, que han considerado desde siempre las fuerzas naturales y sobrenaturales como parte de la realidad, para ellos no es fantástico, es una faceta más de la realidad. Entonces, la pregunta era, entonces, Gerardo, exactamente. ¿Qué hay de la originalidad y la recreación? ¿Es imprescindible contar con modelos previos para crear? Digamos que yo una vez escuché una frase que era algo así como, esta se la escuché, era un ayudante de Bernie. Quien no es hijo de nadie es un hijo de puta. Él decía eso. En ese sentido, uno podría pensar que la cultura griega, su punto de partida no partió de la nada, partió de la cultura egipcia. Y partió de influencias ciertas, pero menores, de la cultura fenicia, que a su vez era subsidiaria de la cultura babilónica, que a su vez era subsidiaria de la cultura sumeria. Podemos pensar que la gran pintura italiana era heredera de los maestros medievales, por un lado, y de los maestros artísticos y filosóficos idos de Bizancio, que eran herederos de la cultura griega. Podemos pensar que la cultura francesa, a lo largo de su desarrollo, era heredera de la gran cultura griega y romana. Podemos pensar que la cultura argentina, en parte, era heredera de la cultura francesa, pero también de la japonesa. Es decir, en ese sentido, o sea, la pregunta de Richard, yo no sé si lo toma a título personal o a término cultural, porque te lleva a un planteo también que uno puede pensar de los puntos de dónde parte uno. Cuando vos estás en Francia, cuando estás en Italia, y volviendo a la metáfora, yo te decía, tengo en el patio acá, hago un pozo, tengo pampa. Pero si estás en Italia, haces un pozo, estés en Sicilia, estés en Florencia, estés en Roma, haces un pozo y encontrás algo, un resto de tinaja, un resto de losa, un pedacito de espada, algo. Encontrás 10.000 años de cultura. Entonces, nosotros de alguna manera, cuando vos tenés una cultura así, lo mismo en Francia, lo mismo en México, lo mismo en China, pero en un país como Argentina, de alguna manera, al no tener nada bajo nuestro, podemos acceder a todas las tradiciones. Los españoles no pueden dejar de ser españoles.
Los italianos no pueden dejar de ser italianos. Nosotros como argentinos podemos expandirnos mucho más. Podemos decir, tomamos de los italianos, tomamos de los españoles, de los alemanes, de los chinos, de los japoneses, de los hindúes, de quien se nos dé la gana. En ese sentido, yo no sé no sé si le contesté mucho la pregunta a Richard. Sí, sí. Absolutamente. Gracias, Mariano. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta quedó? No seas tímido. Te quiero hacer una pregunta que quizá es muy puntual y es una paradoja. Tanto Miguel Ángel como Velázquez eran contratados, eran pintores de la corte. El tema, pregunto, por ejemplo, Modigliani se moría de hambre. Varios pintores se morían de hambre. Acá en la Argentina, varios pintores se morían de hambre o se siguen muriendo de hambre. ¿Cómo se explicaría esa situación? Digamos que la sociedad sea opulenta no quiere decir que es lo que crea las condiciones. Es decir, cuando vos ves la Atenas clásica, había muchos medios, pero eso no significaba que los filósofos, que los epicúreos, que en el jardín o aquello de la doctrina del pórtico estaban llenos de dinero. No, para nada. Pero, ¿qué significa? Es decir, en los lugares donde no hay medios, no hay posibilidad de que los pintores se mueran de hambre, porque no hay pintores. Esa sería tal vez la respuesta mejor. No hay pintores. También es cierto que necesitas otro tipo de condiciones que van más allá, que son cuestiones más que tienen que ver con otras cosas, menos culturales, pero por ejemplo, imagínate así, Gerardo, vos tenés una persona que le importa la pintura, vamos a pensar, cada 1000 personas. Si vos vivís en un pueblo de 500 personas, no tenés nadie, y te gusta la pintura, no tenés nadie con quien compartirlo. Si estás en un pueblo de 1000 personas, sos la que le gusta la pintura. La única. Si ya estás en un pueblo de 2000 personas, sos vos y otra persona que le gusta la pintura. Capaz que no se conocen, pero si son 10.000 personas, ya son 10, que capaz que 4 o 5 se conocen y 4 o 5 no se conocen. Si tenés 100.000 personas, ya tenés 100 personas que les importa la pintura. Que capaz que empiezan a armar un pequeño lugarcito y se empiezan a mostrar cuadros, y uno le muestra un libro, y otro le muestra que pinta. Y si tenés 1.000.000 y seguís sumando y sumando y sumando, llegás a un punto donde tenés escuelas de pintura, tenés pintores, y eso a su vez hace que vengan pintores de otras partes. Pero eso tiene que ver con lógicas de otro tipo, tal vez, por llamarlo de alguna manera, más parecido a cómo crece una planta, si te descuidas, o cómo se desarrolla una red de una fábrica. Pero son cosas que vos me decís, bueno, pintores yo te podría decir, pintores que de repente pintaban para reyes, pero también tenemos montones de reyes que tuvieron pintores y que hicieron unos trabajos espantosos. ¿Vos tenés alguna duda que en Rumania todos los reyes desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII no se hicieron pintar? Y en Austria, y en Bélgica, había toneladas de pintores. Pero bueno, los buenos son muy pocos, ¿no? También pasa eso. Y bueno, que sea una sociedad opulenta no quiere decir que el artista tenga dinero. Quiere decir que están los medios para que exista el arte. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá está Daniel Kaplan, que está escuchando la conferencia, que es un gran pintor Sí. y que se dedica a pintar extraordinarios cuadros de tangos, gente bailando tangos, orquestas de tangos. Daniel, ¿querés decir algo? Hola Gerardo, qué alegría verte. Igualmente. Después nos comunicamos.
Sí, hola Mariano, estoy en República Dominicana, ahora en el medio Ah, del campo. Me vine a Enhorabuena. hacer un giro pictórico. Bueno, con Mariano estamos siempre en comunicación. Eh, es mi gran amigo y mi querido aliado. Y no, estaba siguiendo atentamente lo que estaban hablando. Acotaría a tu pregunta un poco lo que planteabas por el caso de Modigliani, que además de, coincido con lo que dice Mariano, que estén las condiciones para que surja el arte no quiere decir que los artistas van a ganar dinero necesariamente, pero aparte, en el caso de Modigliani también nos abre al caso de, un poco para ampliar este concepto de qué tipo de personalidad tiene un artista. En el caso de Modigliani, una persona con una bohemia muy extrema, con muchas características autodestructivas, eh, que por más que haya sido un gran pintor, hay personalidades que nunca van a tener dinero y nunca les va a ir bien en términos económicos, porque justamente porque no saben qué hacer con ese dinero o cómo administrar su energía. Tienen una gran energía creativa que está vinculada tanto a la creación como a la destrucción, el Eros Thanatos. Acotaría eso, pero ya nos podemos ir a otros temas a partir de eso. Simplemente que me quedó resonando el tema de lo de Modigliani y de otros artistas más que bueno, y artistas como Victorica que de golpe tenían cuadros geniales y cuadros que no lo eran, ¿no? Ahora Berni estaba destinado a que le vaya bien, por ejemplo, no iba a ser, por ahí no fue lo rico que debió haber sido para la magnitud de su obra, como Mariano tampoco es lo rico que es para la magnitud de la obra que está haciendo. Pero, en fin, pero nuestra riqueza también está que nunca dejamos de pintar y que nos sentimos abundantes cuando estamos creando. No sé, Mariano, ¿cómo lo ves? No, tal cual, tal cual. Hay que entender también que, que no es tan importante la suerte personal del artista. El artista es una persona, yo considero el artista, porque también distintos grupos y distinta gente tiene una visión distinta del artista. Yo considero el artista una persona que no puede escapar de ser artista. Es algo que le ha tocado, no es una elección. Voy a dedicarme a ser ingeniero, voy a dedicarme a, qué sé yo, cualquier cosa, a ver qué me da dinero, me dedicaré a eso. Indudablemente hay ingenieros de alma, hay médicos de alma, y hay ingenieros y médicos que lo hacen en función de un marketing que se hace. Y también hay gente que se dedica al arte como un marketing previo. A ver, ¿cuánto dinero me va a dar esto? ¿Qué beneficios voy a tener sociales para ser artista? Yo no lo considero así. Creo que es algo que a uno le toca. Te toca lo que te toca. Esta es una cosa que le desagrada a mucha gente, la idea del azar, la idea de la suerte, la idea de lo casual. No sé, te toca. Entonces, te toca y cuando sentís que te toca, buscas como artista algo que vos considerás que es verdadero. Yo creo que cuando Leonardo pintaba, cuando Botticelli pintaba, cuando esa batalla que vimos, la batalla de San Román, que pasó rápido, y cuando vimos las pinturas de Italia, ellos lo consideraban que era la mejor manera de ser pintado y no hubieran permitido una expresión distinta de eso, ellos, sin violentarse. Y lo mismo podemos decir de los pintores japoneses o franceses, o de los que vimos hoy en general. Es decir, el artista busca algo que es una verdad. Es un contrasentido, porque además el artista, porque genera un problema esto, un problema teórico, filosófico. El artista es alguien que busca una certeza y una verdad, pero paradójicamente esa búsqueda de certeza y verdad se da en sociedades donde la idea de verdad no está totalizada. Porque en las sociedades donde la idea de verdad está totalizada, no hay arte. Porque no hace falta. Porque ahí ya nos lleva a una pregunta
que ameritaría una charla única en sí misma, o el inicio de una charla, que sería qué es lo que genera el arte y de dónde surge el arte. Pero creo que, bueno, nos iríamos, Dani, nos iríamos a las estrellas. ¿Verdad? Mariano, te pregunto, más allá de que vos considerás que alguien nace artista, ¿cómo fue que se desarrolló ese fuego con que naciste? ¿Cómo descubriste que se desarrolló en vos? ¿Quiénes fueron los 1, 10, 100 que te precedieron? Yo siempre supe que iba a ser pintor, desde muy chiquito. Nunca tuve dudas. Nunca estaba en mi cabeza hacer otras cosas, nunca tuve que elegir. Uno siempre está eligiendo. Si estoy acá en este momento en la charla, significa que no estoy nadando en una pileta. Las elecciones son conscientes o inconscientes o tácitas, siempre uno está eligiendo, pero siempre supe que iba a ser artista. De hecho, organicé mi vida en función de eso, ¿no? O sea, deseché cualquier cosa que me apartara más allá de lo momentáneo, chacotero, simpático, de mi trabajo artístico, de lo que yo consideraba que era mi suerte artística, ¿no? Y en ese sentido, vengo de una familia de artistas y me siento heredero, como argentino, de todo el arte argentino, de todo el arte europeo y del arte de todo el mundo. Creo que eso es una enorme virtud que tenemos los argentinos y una enorme suerte, porque los italianos no lo tienen. Los españoles no lo tienen. Ellos tienen que ser españoles, no tienen alternativa, y los chinos tienen que ser chinos, pero como argentinos podemos ser todo. Los norteamericanos tampoco lo tienen, porque no tienen cultura previa, pero están tan dedicados a ser norteamericanos que no pueden tomar la cultura de todas partes. Yo creo que nuestra enorme suerte es decir, podemos todo. Argentina puede ser el lugar donde hagamos el gran guiso, la gran sopa, la gran mezcla. Y en un mundo donde se está mezclando todo, donde las informaciones de todas partes van y van y van, es imprescindible saber dónde está parado uno y qué es lo que uno espera de todo y qué es lo que puede uno. Un ejemplo de esto que les cuento, de esta cosa de mundo que se nos viene encima, pasa en, bueno, uno lo ve, las películas que llegan, las pinturas que llegan, pero también al contrario. Yo en este momento tengo cada 14 días una clase en la que hay gente de Arabia, de Alemania, de Francia, en Córdoba, en Bolívar, en Patagonia, en Valeria del Mar. Tenemos que abrirnos al mundo. Aquellos que Argentina fue grande cuando se abría al mundo. Vino un montón de gente con un enorme y gigantesco complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad se expresa diciendo somos los mejores, cerrémonos. Somos los mejores, abrámonos. Llevémonos todo puesto. Como hizo Scaloni y todos. Queridos, hace 2 horas, 1 hora y media que estoy hablando. ¿Quedó alguna pregunta o cerramos? Sí, te quiero preguntar, porque vos tenés una temática muy particular, muy, te diría, suburbana, capitalina, marginal, que en vez de mostrarlo de una manera dramática, terrible, lo pintás de una manera muy vital. Como que hay mucha alegría en eso, como que hay mucha vitalidad. Realmente eso es lo sorprendente. Paisajes que son... El tema no es, te agradezco lo que decís, no me hagas pasar vergüenza hablando bien de mis cuadros. Yo lo que yo veo es, no existe arte sin vitalidad. El truco no es que mis cuadros son muy vitales, porque no lo son cuadros que tratan de mantenerse en una tradición. El problema es la anemia gigantesca que tiene lo que se vende por arte actualmente. Ese es el punto. No es que mis cuadros sean especialmente vitales. El problema es la falta. Pero lo son.
y anemia que tiene el arte contemporáneo, que es distinto, es una cosa muy distinta. No es que yo sea muy bueno, es que estamos yendo cada vez más hacia una nada, pero cuando vimos estas pequeñas cositas que vimos, que pasó Guido rápido, eran cosas que en su momento eran disruptivas. Ahora, suponete que yo pusiera un par de zapatos y pintara un par de zapatos, nada, es un par de zapatos. Pero hasta que los pintó Van Gogh, no eran posibles de ser pintados como tema. Y más unos zapatos viejos, y más unos zapatos viejos de un trabajador. Es decir, lo importante es la carga que uno le pone a las cosas y cómo las hace las cosas. El arte siempre es poderoso. Si el arte no es poderoso, si el arte no te toca, y sobre todo, si el arte no te modifica, hay algo que falló. ¿Fallaste vos o falló el artista? ¿O fallaron ambos? ¿O no es el momento? Pero en todo caso te puedo asegurar que ante determinadas obras musicales, siento, otra vez digo, el universo está en orden. Veo algunas pinturas y digo, pero todo está en orden, todo está bien, te cambia, te descubre algo de vos mismo. Pero hoy estábamos hablando acerca de las condiciones para el arte. Me parece que una charla acerca del sentido del arte y la creación en sí ameritaría otra charla en extenso y no unas palabras así dichas, así alocadas como las que estoy dando. Bueno, hemos vivido un recorrido por la historia. Perdón, Gerardo, hace Sí. rato que yo puse la manita, pero se ve que no se ve. No, Quería no. hacerle una pregunta, si es posible. Sí, Sí, Daniel, Gregorio. adelante. Sí, Adelante, cómo Gregorio. no. Sí, mira, hace 25 años en Abeba también se hizo una reunión en que estuvieron Leo Vinci, el escultor, y Guillermo Rux, el pintor. Bueno, tuve el privilegio de coordinar eso y les pregunté qué pensaban acerca de si el arte avanzaba o no, comparando con lo que sería el conocimiento científico. Y ambos rotundamente, pero rotundamente, dijeron que no. Y lo dieron como que el arte no se guiaba por épocas, era testimonial, etcétera, etcétera, ¿no? Simultáneamente apareció, o sea, en esa misma época estaba muy en auge lo que se llama, bueno, el body art y demás. Bueno, quería preguntarte a vos acerca de esto mismo. Para vos, la idea de progreso, arte, ¿van, no van? Y fíjate, Gregorio, todos, ¿no? Daniel, Imagínate que, o imagínense, o imaginémonos que tenemos que atender como médicos a un paciente con la idea que tenía del sistema circulatorio Aristóteles. Lo matamos en ¿cuánto? En 5 minutos. Sin embargo, la Ilíada, que tiene 500 años antes de Aristóteles, o la Odisea, hay partes que no puedo volver a leerlas sin que se me ponga la piel de gallina. Pero vos ves la teoría que tenía del sueño Aristóteles y lo que era la idea del cerebro y la idea del sueño, y te das cuenta lo errado que estaba. Es decir, entonces uno entiende que el progreso sirve para algunas cosas, para otras no. Yo no me siento distinto, en todo caso inferior a la persona que en Altamira hizo esos bisontes. ¿Cómo me voy a sentir igual? Mejor seguro que no. Seguramente inferior. Esa persona tenía una visión de esas cosas, pero esa estás hablando de algo que tiene, qué sé yo, 20, 30 mil años. De repente, yo no quise hablar de la dinastía Tang, porque nos íbamos a ir muy en extenso, pero ¿cómo uno puede concebir que del otro lado del planeta, hace 1700 años, alguien haya sentido algo volviendo a su casa después de una historia de haber servido al imperio y haber caído en baja políticamente y estar triste y pobre y viejo, y sintiendo eso, y uno lo mira y lo lee y lo escucha, y a pesar
de la traducción, porque Borges pensaba que cuando las palabras son muy elementales, la traducción es lo más probable que sea correcta, y uno se emociona. Pero ¿qué haces con otras cosas? Es decir, en este momento estamos en una máquina que yo la tengo en una mesa, pero tengo una más, otra más. Estamos, no sé, un montón de gente en distintas partes del espacio, hablando, estamos comunicando, estamos escuchándonos. Yo no sé si eso es mejor o peor, es distinto. En todo caso, yo me doy cuenta que la ciencia es una cosa, la idea de progreso es otra. También es cierto que uno podría pensar, pero lo que pasa es que también, decime Gregorio, si no, no amerita una charla sola hablar del iluminismo y del pensamiento del progresismo del siglo XVIII y XIX. Yo estoy totalmente de acuerdo. Te Claro. garantizo que... Entonces No, me pero... doy cuenta que nos quedan cortos los tiempos, nos quedan cortos los temas, porque uno los mira ahora a la distancia y uno dice, qué ingenuidad, pero por otro lado, qué corazón, el corazón de pensar de que se iba a crear un mundo mejor en el cual la gente libre del esfuerzo corporal diario iba a poder dedicar su tiempo al amor, al conocimiento y al arte. Es decir, ese sentimiento es loable. También es cierto que el camino al infierno está lleno de todo tipo de buenas intenciones. Y es verdad. Mira, vos sabés que me encanta escucharte porque vengo hace rato trabajando en eso. Hago un triángulo muy simple, la revolución industrial inglesa que ya iba a liberar al hombre, la francesa que iba a plantearse, acabó el feudalismo, la esclavitud y no sé cuántas cosas más, y la famosa Viena de Freud. También, y realmente ese triángulo, los efectos siguen siendo absolutamente presentes, en el sentido de que, bueno, la famosa esperanza de que el progreso iba a traer la felicidad del hombre, no sé cuántas cosas más. Pero lo del Claro. arte me llamaba la atención porque a nivel testimonial, yo quería ver cómo entender el body art, porque, bueno, sería muy largo de explicar, no quiero, pero hubo una exposición en Japón, no sé si supiste eso de Japón, el tipo que apareció atravesado por anzuelos, colgado. Ah, bueno, fíjate, en el Japón posatómico, Sí. en una exposición de arte moderno aparece Pero colgadito. lo que pasa es que la relación corporal Perdón, con esa... tengo miedo que se nos corte la comunicación Ok, en algún listo. momento. No, gracias. No se va a cortar, porque si no se cortó hasta ahora es porque no se cortó, no se corta. Puede ¿no? seguir. Bueno. No, porque otras veces se ha cortado a las 10 en punto, por eso. No, ya se tenía que haber cortado. Bueno, por las dudas que se corte, los despido, pero para cerrar esta idea, Gregorio, lo que yo sé del Japón es que su relación con lo corporal, a través de que ellos no tienen la idea de que Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre. Entonces, el hombre es una parte más del cuerpo vital del planeta, de la masa biológica. Entonces, esto te va a marcar una idea de lo diferente que es. Podés encontrar un retrato de un artista japonés hecho en 1820 o 1810, mientras acá hacían la Revolución de Mayo, un dibujante japonés se dibujaba a sí mismo arrodillado frente a una modelo con las piernas abiertas, dibujándole todos los pelitos de la cachucha, de la vulva. Entonces te decís que la relación con el cuerpo era muy distinta, muy distinta. Entonces nosotros tenemos muchas veces la tentación de usar categorías que no son familiares para nosotros para entender fenómenos de base muy distintos. Pero esto, te digo, Gregorio, es el principio de una larga conversación. Sí, me encantaría, lo entiendo, yo estoy de acuerdo totalmente. Bueno, se pueden intercambiar los mails. Indudablemente. No? Querido, Es cierto, podrías poner en algún lugar. Bueno, escuchen, es fácil. Mi mail es Mariano Sapia.
Ya está. @gmail.com. @gmail. O sea, Ok, Mariano sí. Sapia todo con minúscula. Mariano Sapia @gmail. O si no, me buscan en Instagram o en Facebook. Pero Ah, ojalá les haya entretenido todo esto, ¿no? sí, muy Bueno, bien. el público de pie dice, excelente la actividad, mucho para seguir. Gracias, Mariano. Estoy Bueno, yo a la en nombre de disposición, todos te doy estoy a muchísimas la gracias. disposición de ustedes y nos estamos viendo. Nos Bárbaro. vemos, Mariano. Muy buena la Gracias, charla. Mariano. Muy Muy buena, buena. excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima.